La ciudad de Barcelona despertaba lentamente aquella fresca mañana de otoño. Las primeras luces doradas del sol se filtraban suavemente entre las nubes grises, iluminando las calles que aún relucían por la llovizna pasajera que había caído en la madrugada. En medio de ese tranquilo escenario, Lamine Yamal, la estrella prometedora del FC Barcelona, había decidido dar un paseo en soledad, dejando atrás la vorágine mediática, los guardaespaldas, las multitudes y cámaras que usualmente lo seguían. Solo él, envuelto en una sudadera con capucha que protegía su rostro y unos auriculares que apenas dejaban filtrar algo de música. Buscando ese remanso de paz para desconectar de la fama y el ritmo desenfrenado de su vida profesional. Mientras avanzaba por el barrio del Raval, un barrio antiguo y heterogéneo, donde convergen culturas, historias y realidades diversas, algo simple pero potente llamó su atención. No fue un grito insistente ni una pancarta, ni siquiera la sombra de un fanático reconociéndolo. Fue una voz ronca, apagada por el frío húmedo y el paso implacable de los años, sin arrogancia ni quejas, pero directa y sincera. ¿Puedes darme €1, chaval? Lamine se detuvo en seco. Frente a él, un hombre de alrededor de 60 años, con barba crecida, despeinada y una ropa llena de polvo y desgaste, que hacía evidente la dureza de sus días. Sus ojos mostraban más cansancio que ira, más resignación que esperanza, reflejando una vida marcada por la adversidad. No había agresividad, no había señales de drogadicción o rabia. Solo la mano extendida, temblorosa, con una humildad tan genuina que resultaba imposible para quien lo vio apartar la mirada o ignorarlo. Por varios segundos, Lamine lo observó en silencio, cada detalle del rostro de aquel hombre hablándole de historias no contadas, de vidas invisibilizadas. Sacó un auricular de su oído, como si quisiera conectarse más allá de la pantalla interior que llevaba en ese momento. El hombre, sin dejar de mirarlo, bajó levemente la cabeza, como anticipando esa respuesta tan habitual que se ha vuelto común, un lo siento seco, una negación rápida o la indiferencia disfrazada de cortesía. Pero esa vez, la historia tomó un rumbo distinto. Lamine buscó con su mano en el bolsillo de su chaqueta y solo encontró una tarjeta bancaria, no llevaba monedas. Miró nuevamente al hombre, con una expresión pensativa, sincera y abierta. No tengo suelto, hermano, dijo con honestidad y una sonrisa que bajaba la barrera del desconocimiento. Pero si tienes tiempo, ¿comemos algo? El hombre alzó la vista sorprendido, como si sus palabras se tornaran casi irreales, imposibles de creer en ese preciso instante. ¿Tú quieres invitarme a comer? Sí, respondió Lamine, con la calidez y la sinceridad que se brinda a un viejo amigo. Pero no vamos a cualquier sitio. Vamos donde se come bien. Aquel instante borró cualquier diferencia social, borró el brillo de la fama para dejar solo la verdadera humanidad. Para el sin techo, no era el otro, ni una celebridad inalcanzable, sino alguien que decidió reconocerlo como persona, con dignidad y respeto. Mientras caminaban juntos hacia una pequeña cafetería cercana, en silencio pero con la complicidad de un momento único, nadie los reconoció. Nadie los detuvo para pedirles una foto ni buscó cámaras para inmortalizar ese encuentro. Fue un instante invisible para el mundo, pero imborrable para ambos. Y lo que comenzó como una simple petición de €1, estaba a punto de transformarse en una historia mucho más grande, un giro inesperado que cambiaría sus vidas para siempre. Al entrar en la cafetería, una de esas clásicas de barrio donde el aroma a pan recién horneado y café fuerte perfuma el aire, nadie pareció reconocer a Lamine Yamal. Tal vez por la capucha que llevaba puesta, o quizás porque pocos esperaban ver a una joven estrella del Barça compartiendo un desayuno con un hombre sin hogar en un lugar tan modesto. Ese sigilo imperceptible les regaló un momento de normalidad, un espacio donde las etiquetas se desvanecían. Eligieron una mesa junto a la ventana, desde donde la vida cotidiana del barrio seguía su curso ajena a ese encuentro. Martín, el sin techo aún sin revelar su nombre, se sentó con una mezcla de nerviosismo, desconfianza y cautela. No era fácil para él aceptar ayuda o compañía sin reservas, había recorrido mucho tiempo las calles y aprendido a desconfiar de los gestos amables que muchas veces esconden intenciones ocultas. Sin embargo, algo en la mirada y actitud de Lamine transmitía sinceridad, una sensación de igualdad y respeto que rompía ese muro invisible. ¿Cómo te llamas?, preguntó Yamal, mientras dejaba su móvil boca abajo sobre la mesa, como dejando a un lado la tecnología para centrarse en la conversación. Martín. Martín Sánchez. Antes era albañil, hace mucho tiempo. Pero las cosas se torcieron, contestó con voz baja y un dejo de nostalgia.
La mina asintió sin hacer más preguntas. A veces, las historias más duras no necesitan palabras adicionales, se entienden en el silencio y en la mirada. Pidieron 2 cafés con leche, un par de bocadillos calientes y un croissant de chocolate que Martín dudó en aceptar. Eso es mucho, murmuró avergonzado, pero la mina le sonrió con cariño y dijo, si no te lo comes tú, me lo como yo. Durante el desayuno, Martín bajó la voz y lo interrogó suavemente. Tú eres futbolista, ¿verdad? Sí. ¿Del Barça, no? También. Martín lo miró con admiración y asombro. Lo sabía. Te vi en la tele. Eres ese chico, el niño maravilla. La mina no pronunció palabra, solo bajó la mirada levemente, mostrando una timidez que contrastaba con la fama que cargaba. No quería que la atención se centrara en su estatus, sino en el momento que compartían. ¿Y qué haces tú desayunando conmigo? Preguntó Martín, aún sin poder creerlo. Porque tú me hablaste con verdad, respondió la mina con sinceridad. No me pediste una foto, ni dijiste, hazme un pase, crack. Solo me pediste €1. Y aunque no tenía hambre de hablar con alguien como tú. Martín quedó sin palabras. Había pasado noches durmiendo en bancos, refugios y calles, pero nunca había sentido tanta dignidad como en esas horas, no por la comida o el café, sino por la mirada y el respeto que la mina le había dado. Y entonces, sucedió el gesto que cambiaría toda la historia. Antes de levantarse para marcharse, la mina sacó de su mochila un sobre cerrado y se lo entregó a Martín sin decir palabra. ¿Qué es esto? Preguntó Martín, intrigado. Una dirección. Y algo más. Pero no lo abras aquí. Solo prométeme que irás. Martín aceptó asintiendo, sin entender del todo pero confiando sin reservas en aquel joven que, más allá de su talento, mostraba un corazón inmenso. Al salir, la mina pagó la cuenta y se despidió con un abrazo cálido, fuerte y auténtico, ese tipo de abrazo que no se espera de un joven de apenas 17 años con una vida tan diferente a la suya. Cuando Martín volvió a abrir el sobre, ya solo en un banco del parque, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Dentro encontró un papel con el contacto de una fundación dedicada a la reinserción laboral y un cheque con una suma que jamás imaginó recibir. Pero lo que más lo conmovió fue la nota manuscrita que lo acompañaba. Yo también he sentido que no pertenezco. Pero siempre hay un pase entre líneas. Solo hay que saber correr hacia él. Te lo juro. La mina. Y con esas palabras, se abrió para ambos un camino nuevo, donde la esperanza y la humanidad encontraron un lugar para renacer. Martín pasó toda la tarde sentado en el mismo banco, con el sobre entre sus manos temblorosas. La nota escrita a mano que había recibido de la mina Yamal volvía una y otra vez a su mente, y él la leía y releía sin poder creer que aquello fuera real. La joya del Barcelona no solo le había entregado una suma de dinero, sino que le había ofrecido algo mucho más valioso, esperanza. Pero entonces surgía la pregunta que no dejaba de rondarle, ¿por qué alguien como la mina se habría interesado de esa forma en su vida? ¿Qué lo motivaba para hacer algo tan desinteresado y humano? Con el número de la fundación en sus manos, Martín decidió dar el paso y llamó al teléfono indicado. Para su sorpresa, lo atendieron con rapidez, casi como si lo estuvieran esperando. ¿Martín Sánchez? Preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. El señor Yamal nos habló de usted. ¿Podría venir mañana a las 10? Tenemos preparada una entrevista y un plan inicial de integración laboral. Martín colgó el teléfono con el corazón latiendo acelerado. Nadie le había hablado jamás con tanta formalidad y respeto, nadie lo había llamado señor desde que perdió su empleo. Ni siquiera lo habían esperado con un plan ya diseñado para ayudarlo a salir adelante. Esa noche se le hizo imposible dormir, pero no fue el frío el que lo mantuvo despierto, sino la mezcla de nervios y emoción. Algo estaba a punto de cambiar en su vida, y todo había comenzado por una sencilla conversación honesta en una esquina cualquiera de Barcelona. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una exclusiva urbanización, la mina Yamal llegaba a su casa. Pero su semblante no reflejaba alegría ni alivio, seguía serio, sumergido en sus pensamientos no por el acto hecho ese día, sino por los recuerdos que emergían con fuerza. En su habitación, la mina abrió una vieja caja de zapatos que guardaba bajo la cama, siempre cerrada y resguardada. Dentro reposaban fotografías, recortes de periódicos y una carta amarillenta. La leyó en silencio, y sus ojos se humedecieron al recordar.
Para mí, hijo, cuando algún día puedas entenderme. No pude darte lo que merecías. No pude estar. Pero algún día tú serás quien de lo que yo no supe dar. Ama a los que el mundo ignora. Escucha a los que el ruido calla. Y sobre todo, no olvides de dónde vienes. Era la única carta que su padre biológico le había dejado antes de desaparecer sin dejar rastro. Aunque Lamine rara vez hablaba de este episodio en entrevistas, en lo profundo de su corazón esas palabras se habían convertido en el motor invisible que guiaba muchas de sus decisiones. Su madre, que luchó sola para criarlo, le enseñó desde pequeño a respetar a todos sin importar su apariencia, historia o condición. Esa historia marcada por la ausencia y el sacrificio moldeó en él un carácter profundo y sensible, una humanidad que pocos podían imaginar detrás del joven talento. Mientras todo esto sucedía, en las redes sociales comenzaban a circular rumores y fotografías borrosas. Alguien había reconocido a Lamine en la humilde cafetería del Raval y compartió una imagen tomada desde lejos. Pero lo que realmente impactó fue la carta abierta que Martín publicó en su recién reactivada cuenta social. Hoy desayuné con un joven que todos admiran por su talento. Pero yo lo admiraré toda la vida por su corazón. No me salvó con dinero. Me salvó al mirarme como a un igual. Lamine Yamal no solo juega al fútbol. Juega limpio en la vida. En menos de 24 horas, aquella publicación se volvió viral, tocando la sensibilidad de miles en una época donde el fútbol parece dominado por el mercantilismo, los gestos vacíos y las poses para la foto. El acto de Lamine se percibió como un pase perfecto en medio del barro de la indiferencia y el egoísmo. Mientras todo esto explotaba mediáticamente, Lamine guardó silencio absoluto. Ni una palabra para la prensa, ni un post en redes sociales, nada. Sabía que los actos verdaderos no necesitan megáfonos para hacerse escuchar. Pero había algo más, un secreto que ni Martín siquiera imaginaba aún. Algo que estaba por salir a la luz y que cambiaría radicalmente el rumbo de sus vidas. La conmovedora historia entre Lamine Yamal y Martín seguía ganando fuerza con cada día que pasaba. Ya no solo se hablaba de goles y destrezas en los programas deportivos. Se hablaba de dignidad, de humanidad. En las esquinas de los cafés, los parroquianos leían la carta abierta de Martín como si fuera poesía, y en las redes sociales su nombre y el de Lamine estaban ligados inexorablemente a algo más profundo. A la empatía y al corazón. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, él permanecía en silencio, dejando que sus actos hablaran por sí mismos. En la sede de la fundación que Martín había contactado, los nervios lo inundaban por completo. Allí fue recibido por un equipo dedicado, una psicóloga, una trabajadora social y un encargado de proyectos laborales que lo miraban con sinceridad y calidez. No se trataba solo de ofrecerle un techo temporal, sino de abrirle las puertas a una formación sólida y a un programa de reinserción laboral. Martín no podía creer lo que escuchaba ni sentía como una esperanza genuina se asomaba en su vida. ¿Por qué yo? Preguntó con voz apagada, casi un susurro. La psicóloga le respondió con ternura. Porque tú no te rendiste. Porque alguien te vio. Y porque Lamine Yamal pidió expresamente que el primer beneficiado del nuevo programa que él financia fueras tú. Martín rompió a llorar, sintiendo que por primera vez alguien creía realmente en él. Había vivido años en el subsuelo de la sociedad, sumergido en la invisibilidad, pero esta vez la ventana hacia la luz se había abierto. Esa misma tarde, mientras la noticia se difundía, un periodista de investigación decidió indagar más sobre el pasado de Martín Sánchez. Lo que descubrió fue sorprendente y dejó a todos sin aliento. Martín no era un sin techo común. En sus años jóvenes había sido futbolista amateur, jugando en un modesto club catalán. Y aún más impactante, por un tiempo compartió equipo con un jugador llamado Mustafa Yamal, el padre biológico de Lamine. Al saber esto, Lamine sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Buscó en viejas fotografías y encontró una donde dos jóvenes sonrientes posaban como compañeros inseparables. Uno era su padre, el otro, Martín. Su madre confirmó la verdad que intuía. Sí, hijo. Martín y tu padre fueron como hermanos. Compartían techo cuando eran niños. Él fue quien me apoyó cuando Mustafa desapareció. Pero luego, un día, Martín también desapareció. Nunca volví a saber de él. Lamine guardó silencio, dejando que las piezas encajaran lentamente. Ahora entendía. Ese humilde "puedes darme €1", no era simplemente una petición cualquiera, era la voz apagada de un pasado que regresaba buscando redención.
Sin decir una palabra, Lamine se dirigió al albergue donde Martín se encontraba. Entró sin luces ni cámaras, sin guardaespaldas ni prensa, solo con una vieja foto en la mano. Al verlo, Martín se puso de pie, temblando por la emoción. ¿Esto lo sabías?, preguntó Lamine, mostrando la imagen. Martín la tomó con manos temblorosas y una lágrima recorrió su mejilla. Él era mi mejor amigo, dijo con voz quebrada. Cuando se fue, yo me hundí. Juré cuidarte a ti y a tu madre, pero fallé. Lamine no respondió de inmediato. Miró esa habitación sencilla, la cama modesta, el cuaderno donde Martín anotaba sus memorias. Y entonces, hizo algo inesperado, se acercó con suavidad y lo abrazó con fuerza, diciendo: No fallaste. Estás aquí. Eso es lo que importa. En ese instante, pasado y presente se fundieron en un abrazo cargado de perdón y esperanza. El hijo que había crecido sin padre encontró, por fin, un fragmento de su historia en aquel hombre roto que ahora comenzaba a reconstruirse. El giro de la historia había sido tan inesperado como poderoso. Aquel sin techo era, en realidad, el eslabón perdido de la familia Yamal. Y mientras el público seguía la historia con emoción en las redes y medios de comunicación, aún nadie sabía lo que vendría después. Porque lo que Lamine haría a continuación iba a conmover a todo el país y demostrar, una vez más, que en esta historia se hablaba de mucho más que fútbol. El eco del encuentro entre Lamine Yamal y Martín Sánchez resonó rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno nacional que trascendió las fronteras del deporte. No se trataba solamente de un acto de caridad o de compasión, sino de un gesto que simbolizaba algo mucho más profundo, la imagen de un futbolista de élite en la cúspide de su carrera, extendiendo su mano y abrazando a un hombre olvidado, cuya única conexión con el presente era un pasado compartido con el padre desaparecido de Lamine. Pero Lamine no se detuvo allí. A pocos días de aquel encuentro, convocó una rueda de prensa que atrajo a periodistas, cámaras y luces, todos expectantes ante la posibilidad de un anuncio deportivo, una nueva campaña o la presentación de un patrocinador importante. Sin embargo, cuando Lamine apareció, no vestía el traje elegante habitual, llevaba ropa sencilla, y junto a él estaba Martín, con una chaqueta modesta, llevando una sonrisa nerviosa y esperanzada. Tomó el micrófono y habló con voz firme y clara. Gracias por estar aquí. Lo que voy a compartir no tiene nada que ver con goles, contratos ni trofeos. Tiene que ver con algo que el fútbol me enseñó y que la vida me recordó. El murmurar de la sala cesó, y sus ojos se posaron en Martín, quien bajó la cabeza conmovido. Hace unos días, en las calles de Barcelona, un hombre me pidió una moneda. Podría haber seguido caminando, como muchos lo hacen. Pero algo en su mirada me detuvo. No sabía quién era entonces. Solo sentí que tenía que escucharlo. Y eso cambió todo. Aquellas palabras resonaron en la sala, mientras Lamine continuaba. Ese hombre no era un desconocido. Fue amigo de mi padre. Fue familia sin que yo lo supiera. Y ahora está aquí, porque decidió luchar una vez más. Porque la dignidad no se pierde cuando uno cae, sino cuando deja de intentarlo. El silencio se hizo absoluto. Entonces, anunció con convicción. Por eso, hoy quiero presentar la Fundación Segundo Tiempo. Un proyecto para personas sin hogar que, como Martín, solo necesitan una oportunidad para volver al partido. Vamos a abrir centros en toda España, ofreciendo atención psicológica, formación, empleo y, sobre todo, respeto. Las cámaras estallaron en flashes y algunos periodistas no pudieron contener las lágrimas. Quiero ser recordado por lo que hice con un balón, pero también por lo que hice cuando el balón no estaba en juego. No se trata de ser un ídolo. Se trata de ser humano. Y si alguien piensa que soy demasiado joven para esto, recuerden que la edad no mide la capacidad de sentir ni de actuar. Un aplauso sincero y prolongado recorrió la sala, sin protocolos ni formalidades. Martín fue invitado a decir unas palabras y, con voz entrecortada pero llena de emoción, dijo: Gracias por verme, Lamine. Gracias por no seguir caminando. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo la de un sin techo y un futbolista prodigio. Se transformó en la historia de dos vidas entrelazadas en el instante preciso. De un joven que sin buscarlo encontró una parte de su padre en el lugar más inesperado, y de un país que, por un rato, dejó de hablar de goles para hablar de esperanza.
La última imagen de aquel día que se viralizó no fue la de Lamine levantando una copa, sino la de él caminando fuera del recinto con el brazo sobre los hombros de Martín. Como dos viejos compañeros de equipo que acaban de ganar el partido más importante de sus vidas. Y en los comentarios, una frase resumió lo que todos pensaban. Lamine Yamal no es solo el futuro del fútbol. Es el presente de algo mucho más grande.